Buenas noches, mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 29 de enero del 2017. Este es el octavo video que subo a la red en el marco de las protestas contra el gasolinazo en nuestro país, y en esta ocasión también en referencia a la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de un personaje como Donald Trump, lo cual evidentemente pues ha desatado una serie de reacciones y de manifestaciones, no solo en aquel vecino país sino también en nuestro México. Y bueno, el primer aspecto en torno al cual quiero reflexionar tiene que ver con una campaña impulsada en redes sociales los últimos días con la etiqueta Todos Somos México, la cual entiendo o en el papel busca impulsar un llamado a la unidad nacional. Pero paralelamente a esta campaña aparece en los medios masivos de comunicación dos personajes fuertemente vinculados a el presidente Carlos Salinas, expresidente de la República. Por un lado Carlos Slim, por otro lado Felipe Calderón, quienes han sido ampliamente beneficiados por parte del régimen político económico que implementó las medidas neoliberales en nuestro país desde los años 80 y que en el sexenio de Salinas tuvieron un asentamiento muy marcado. Por un lado Slim, beneficiado con la entrega de la empresa paraestatal Telmex; por otro lado Calderón, beneficiado con su encumbramiento en la presidencia de la República por la vía fraudulenta, y quien pues realizó jugosos negocios al amparo del poder público, involucrando entre otros a la paraestatal Pemex. Estos dos personajes hacen un llamado a la unidad nacional en torno a la figura presidencial. Y aquí es la reflexión. Por supuesto que tiene que haber una unidad nacional, sobre todo en un momento tan difícil como el que está viviendo nuestro país dentro y fuera de sus fronteras. Pero esta unidad nacional no puede ser alrededor de un presidente a todas luces carente de autoridad político moral, profundamente ineficaz y profundamente corrupto. La unidad nacional tiene que ser en torno a nuestro país, en torno a la soberanía, la independencia, en torno a su pueblo. Ahí sí podemos hablar de una unidad nacional y de la necesidad de cerrar filas, pero en torno a México. Eh, Otro aspecto importante tiene que ver con el llamado que también esta semana hace el presidente de Bolivia, Evo Morales, a nuestro país a voltear al sur, a recuperar nuestra identidad como país latinoamericano y a establecer relaciones comerciales con esta región del mundo a la cual pertenecemos y la cual hemos olvidado, con esta idea del régimen priista y también panista en la llamada transición, de que México es una especie de protectorado o neocolonia de los Estados Unidos, olvidando su historia, olvidando su riqueza, olvidando sus recursos y olvidando sobre todo precisamente su calidad de país soberano, de país independiente, olvidando la dignidad y el orgullo nacional, que es lo que se tiene que anteponer y lo que tiene que estar detrás de este llamado a la unidad nacional. Entonces voltear a ver a nuestras naciones hermanas y voltear a otras latitudes del mundo en un concierto internacional en el que la bipolaridad ha quedado atrás, la unipolaridad ha cedido, y ahora estamos en un concierto de multipolaridad que posibilita la relación, el intercambio con otros países del mundo en circunstancias no de sumisión, no de sometimiento, y sí de posibilidades de intercambio amplio para beneficio de nuestro pueblo. Y también en la búsqueda del cuidado de nuestro planeta, de la naturaleza, de buscar otras formas de convivencia entre los seres humanos y de un desarrollo más armónico que ponga en el centro a el ser humano y no necesariamente el crecimiento de la economía. Por otro lado también identificar que, si bien es cierto, no debemos de soslayar las amenazas y los riesgos
que están presentes a nuestro país ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, tampoco es que esto nos lleve a inmovilizarnos, a aterrorizarnos o, por otro lado, a olvidar los temas de la agenda nacional que también son importantes y que han detonado movilizaciones sociales desde el principio de año a lo largo y ancho del territorio nacional y que siguen existiendo, que se han venido incrementando y que además recientemente hay nuevos llamados. Este proceso no debe de ser descuidado, al contrario, tenemos que seguir impulsando la conciencia, el despertar de otros sectores de nuestra sociedad, de nuestra población, y voltear a ver esta situación de relación con los Estados Unidos, sí desde un posicionamiento de unidad nacional, pero sobre todo desde la clara conciencia del poder que tenemos, en este caso como consumidores. Somos 120 millones de mexicanos que todos los días tenemos que consumir productos de diferente índole para satisfacer nuestras necesidades. Eso nos convierte en un mercado muy atractivo para cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. De manera que si siguen habiendo esta serie de medidas contrarias al interés nacional y que atentan contra la estabilidad económica del país por parte del gobierno de Estados Unidos, pues nosotros tenemos el poder de boicotear el consumo de sus productos. Entonces aquí el primer llamado es precisamente a un consumo inteligente, que consumamos lo que verdaderamente necesitamos y en términos del beneficio que va a significar para la satisfacción de nuestras necesidades, y que consumamos solo lo nacional. Es decir, que declaremos un boicot absoluto a los productos de origen estadounidense, a los comercios, a las cadenas comerciales, supermercados de comida rápida, que son de origen estadounidense. Dejemos de acudir a ellos, dejemos de consumir sus productos. Volteemos a ver a los mercados sobre ruedas, a la central de abastos. Entiendo que en los diferentes estados del país hay también centrales de abasto en donde podemos ir a consumir directamente a los pequeños comerciantes, a los productores, incentivar con ello la economía nacional, la producción nacional, y darle un golpe certero a los intereses económicos del gobierno estadounidense a través del boicot al consumo de sus productos. Por supuesto, aquí también es necesario no perder de vista la importancia de boicotear a los medios masivos de comunicación que siguen siendo fieles servidores y se sirven del poder del gobierno de este país, de las instituciones de este país, manipulando, tergiversando la información, construyendo una visión errónea de la realidad. Apaguemos la televisión, no escuchemos, no consumamos sus contenidos culturales, sus contenidos informativos. Busquemos información y consumos culturales alternativos que nos permitan un despertar de conciencia, que nos permitan informarnos, sensibilizar a otros sobre las problemáticas que enfrenta nuestro país, sobre los retos que nos plantea el escenario nacional e internacional, y la necesidad ahí sí de cerrar filas como sociedad civil, de organizarnos, de manifestarnos y de buscar otras alternativas de convivencia y de solución de nuestras propias problemáticas. No olvidar que detrás del rechazo al gasolinazo, que es, digamos, la punta de la pirámide, están una serie de agravios y una serie de temas que han sido olvidados por parte de los tomadores de decisiones y que tienen que ver con intereses específicos de la población, como las promesas incumplidas, por lo menos en materia de la publicidad oficial por parte de las llamadas reformas estructurales. La reforma energética no bajó los costos de los combustibles, de las fuentes de energía. La reforma educativa no ha mejorado la educación. La reforma laboral ha generado mayor desempleo. La reforma fiscal sigue agudizando la inequidad en la recaudación de impuestos. Los pequeños contribuyentes pagamos más, los grandes contribuyentes son exentados de sus responsabilidades fiscales. Y bueno, en ese sentido la agenda es amplia y la necesidad de manifestarnos socialmente tiene que ver con el rechazo
al gasolinazo, pero el rechazo también a estas reformas estructurales, ¿no? Y no olvidemos que la reforma energética fue delineada incluso desde el gobierno de los Estados Unidos, eh, eh, participando activamente Hillary Clinton en el establecimiento de la entrega de los recursos energéticos del petróleo a los Estados Unidos, a las grandes transnacionales que vendrían a extraer el crudo de nuestro país y que son los verdaderos beneficiarios de esta reforma, ¿no? El rechazo a un régimen a todas luces ineficaz, ineficiente, corrupto, traidor, mediante el no pago de nuestras contribuciones, no pagar el predial, no pagar la tenencia, no pagar o no hacer nuestras declaraciones fiscales, resistir el pago de nuestros impuestos hasta que no haya verdaderamente medidas que reflejen que lo que se quiere es mejorar las condiciones de vida de la población y no estar sirviéndose con la cuchara grande a las élites político-financieras nacionales e internacionales, como ha venido ocurriendo en nuestro país desde hace 30 años. Por supuesto, necesaria también la difusión de información en redes y la producción de contenido para informar, sensibilizar a otros de nuestras condiciones, de las circunstancias reales en las que estamos viviendo, son otros de los elementos que no debemos de perder de vista y que forman parte de estos frentes a los que la sociedad civil mexicana tenemos que atender en este momento y seguir impulsando a través de la organización social, de la movilización civil pacífica y de la presión como un gran conglomerado social a las élites, a los tomadores de decisiones, para que verdaderamente representen, o ya como se ha venido representen al interés nacional, o como ya se ha venido convirtiendo en una demanda social, depongan sus cargos por ineficaces, por corruptos, por traidores, por no servir al interés nacional y por en ese sentido estar traicionando a la patria. Por otro lado, también identificar la necesidad de medidas de emergencia ante pues el derrumbamiento de nuestro poder adquisitivo, de pues nuestras el derribamiento de nuestro ingreso como trabajadores, la mayoría de la población, pues la necesidad de un incremento del salario mínimo emergente que haga posible, que haga real el mandato constitucional en materia de que el salario mínimo debe permitir solventar las necesidades de un padre de familia y de quienes dependen de él en el orden social, en el orden educativo, en el orden de salud, en el orden cultural, en el orden del libre esparcimiento. Entonces estos son temas de la agenda que es necesario colocar en la agenda social, en la agenda política, y no perder de vista paralelamente a las acciones que hay a las medidas que la sociedad tiene que tomar frente a un gobierno como el de los Estados Unidos, discriminador, racista, violento, y que pues está pretendiendo o llevando desde ya medidas evidentemente lesivas a la economía y al bienestar de nuestro país. Por ahí entonces es la idea en la que tendríamos que seguir transitando, me parece, desde la movilización pacífica, rechazando el gasolinazo, haciendo patente la demanda ya cada vez más extendida en la población de nuestro país de pedir, exigir la salida de Enrique Peña Nieto de la presidencia de la República, del respeto a la soberanía nacional y desde luego a los derechos humanos tanto dentro como fuera del territorio nacional. Es en este marco el nuevo llamado que se está haciendo en nuestro país el 31 de enero, el martes 31 de enero, a una marcha nacional contra el aumento de los combustibles nuevamente, pero que se suman también agendas como las de el rechazo a las medidas arbitrarias por parte del gobierno de Donald Trump en contra de nuestro país, en contra de nuestros connacionales,
que se suman también otras agendas como el tema del rechazo a la Ley de Seguridad Interior, que es una iniciativa de ley que se va a discutir próximamente en el Congreso mexicano y que evidentemente es una iniciativa para reprimir la movilización social y que, bueno, evidentemente todo esto se vuelve una amalgama de situaciones, de problemáticas y de desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad y que frente a los cuales pues hay que hacer patente y pública nuestra postura, en el caso debido nuestro rechazo y sobre todo la necesidad de sensibilizar, de informar a la mayoría de la población de lo que está ocurriendo y de la necesidad de que las cosas cambien, de que transformemos a nuestro país para generar un escenario de bienestar, de sana convivencia y sobre todo de verdadero desarrollo fundamentado en la unidad nacional y en el amor a México, el verdadero amor a México. También no olvidar que hay un llamado el próximo 5 y 6 de febrero a una iniciativa de paro nacional como una muestra más del poder de la sociedad civil organizada, de verificar o hacer patente nuevamente nuestro descontento con el gobierno mexicano por la política económica, por las medidas totalmente lesivas y contrarias al interés nacional y que en este caso pues se convierte en una medida de resistencia civil pacífica con la cual podemos seguir manifestando nuestra inconformidad y también sensibilizando y concientizando a otros sectores de la sociedad. En ese marco nos encontramos de manera que sí decimos o damos la bienvenida a los llamados de unidad nacional, pero no en torno a la figura de un presidente corrupto, traidor e ineficaz, sino en torno a la soberanía y a la independencia de nuestro país. No olvidamos que los interlocutores que públicamente hoy están llamando a la unidad nacional en torno a la figura presidencial, el caso de Slim y Calderón, son hijos políticos de Carlos Salinas de Gortari. No olvidemos el llamado de nuestros países hermanos a voltear al sur, a recuperar nuestra identidad latinoamericana y caribeña y trabajar junto con ellos para el bienestar de nuestras sociedades. Tratados comerciales con Latinoamérica y con otros países, no necesariamente con los Estados Unidos. Atrás las reformas estructurales, movilización pacífica, no al gasolinazo, fuera Peña. México es un país soberano, no al racismo. Gracias.